Bueno, soy Jorge González, Senior Manager de Deloitte. Trabajo encargado un poco de todo lo que tiene que ver con los aspectos de sostenibilidad más centrados o más enfocados al tema de solvencia. En Deloitte tenemos un equipo de sostenibilidad. Se tocan todas las aristas, tanto de la parte que has comentado, ¿no? De gobierno, la parte de sostenibilidad, de los estados de información no financiera, el tema de solvencia. Bueno, esta parte del ORSA, como sabéis, pues bueno, cae sobre todo, pues impacta en las aseguradoras en el tema en la parte de solvencia. Entonces, el objetivo de estos 35 minutos que estaré comentando, bueno, es mostrar un poco nuestra experiencia y cómo vemos nosotros que hay que aterrizar estos análisis iniciales de los riesgos de sostenibilidad al ORSA. Y por favor, bueno, cualquier cosa, no sé, Emilio, si hay una parte para preguntas al final o me vais deteniendo, aquí como vosotros consideréis, y vamos comentando. Vale. ¿Me veis bien y me escucháis bien por empezar? Bueno, lo que veremos en este momento, en este ratito que tenemos, pues bueno, es un contexto normativo de cómo se integra o cómo el ORSA tiene que empezar por qué el ORSA, hay que poner los riesgos climáticos dentro del ORSA. Veremos las directrices o las normativas que fueron llevando a esto y cuáles son donde nos basamos para poner, por lo menos en un ámbito regulatorio, en un ámbito publicado por EIOPA, pues las directrices que vamos a aplicar para hacer el proceso. Y luego pues veremos el proceso per se en una manera muy resumida de cómo se identifican los riesgos ambientales, cómo analizamos la materialidad y pues cómo podemos crear escenarios climáticos, ¿no? También teniendo en cuenta lo que comentábamos a Emilio al inicio, ¿no? Esta parte de corto plazo, medio plazo y largo plazo que es distinto a la planificación estratégica de las compañías. Y luego, por último, pues bueno, un poco qué se tiene que incluir en el informe ORSA respecto a estos temas, ¿no? Tanto ahora como en un futuro. Por empezar, en el contexto normativo, el ORSA y la sostenibilidad, pues bueno, todo esto viene sobre todo o principalmente generado por el artículo 169, el 1256, que modifica, dentro de varias funciones, ¿no? Del sistema de gobernanza de las entidades, modifica también la función de gestión de riesgos que ahora, como lo menciona la norma, ¿no? Tiene que identificar y evaluar los riesgos de sostenibilidad, ¿no? Esto al final realmente es una enmienda o es una enmienda a un texto que antes decía que tenemos que identificar y evaluar los riesgos, ¿no? Y luego también tenemos que evaluar las necesidades globales de solvencia. En este sentido han agregado la palabra sostenibilidad y esto es lo que provoca que ahora pues tengamos que incluir todo esto, toda esta parte de sostenibilidad dentro del ejercicio ORSA, ¿no? Entonces, esta parte de función de gestión de riesgos en la parte integral que tenemos que ver en la sostenibilidad, pues toca principalmente pues, las metodologías con las que se valoran o con las que vamos a evaluar todos los riesgos, principalmente los ambientales, aunque también hay que considerar los sociales y de gobernanza, que no entraremos mucho, nos centraremos en los ambientales. Tendremos que integrar la gestión de riesgo de sostenibilidad también en todo el sistema de gobierno. Como sabéis, pues bueno, tenemos esto no solo ha enmendado la función de gestión de riesgos, sino también el principio de prudencia, las remuneraciones, la función actuarial. Bueno, esta enmienda toca a muchas partes del sistema de gobierno donde las compañías y las entidades ya están trabajando, ¿no? Como esto ya este es una norma que ya está en vigor, pues estas políticas tienen que estar enmendadas y las compañías ya están trabajando en enmendarlas y en poner procedimientos para asegurar que se cumplen dichas enmiendas, ¿no? Y bueno, pues tenemos que, en esta parte también, pues tenemos que incluir pues esta parte, cómo realizar la materialidad y cómo realizar estas matrices de materialidad para poder realizar el ORSA, ¿no? ¿Qué pasa? El artículo 169, esta enmienda ya está en vigor. Lo que nos provoca o lo que impacta en las compañías es que a día de hoy ya tenemos esta frase, ¿no? Que dice que identificar y evaluar los riesgos de sostenibilidad y evaluar las necesidades de solvencia, las necesidades globales de solvencia. Lo que impacta es que a día de hoy el ORSA de este año ya tiene que hacer mención a los riesgos climáticos.
que es diferente a tener que cuantificarlos. Esto me gusta detenerlo y puntualizarlo debido a que la cuantificación como tal no es obligatoria, debido a que esto lo menciona el artículo 45 bis, que te pide, ¿no?, que realices por lo menos 2 escenarios a largo plazo. Uno, cuando se aumenta la temperatura por debajo de 2 grados, que es el tema, es el límite del Acuerdo de París, ¿vale? Y luego un escenario donde se superan los 2 grados. ¿Qué pasa? Esto lo que implica es que, claro, esto ya te obliga a hacer escenarios. Pero ¿qué te dice el artículo? Lo que te dice es que este escenario lo hagas si y solo si tus riesgos son materiales. Y si son materiales tus riesgos climáticos, pues entonces los evalúes en el ORSO, ¿no? Entonces, esto no está todavía, esto no está en vigor. Esto bueno, todavía tendrá tiempo, por lo menos este año, en lo que se aprueba. Esto ya seguramente lo comentarán más adelante en esta sesión. Pero de momento es un artículo que no está en vigor, pero ya nos deja ver que tenemos que tener una metodología y una manera de evaluar estos riesgos climáticos, ¿vale? No sé si hasta aquí alguna duda, si no continuamos. ¿De dónde viene, no? Este contexto normativo? Esto es un poco, no me va a tener mucho por el tiempo que tenemos, pero un poco el contexto normativo que tenemos aquí. Claramente, bueno, había una consulta, ¿no? Una consulta que empieza con una opinión sobre la sostenibilidad dentro de Solvencia, en lo cual deriva a este reglamento delegado, el 1256, que enmienda lo que acabamos de comentar. Pero también en paralelo, pues teníamos las consultas de opinión sobre cómo hacer, ¿no? Cómo usar los escenarios ORSA, el riesgo de cambio climático en los escenarios ORSA. Y de aquí lo que nos genera es esta propuesta de enmienda a Solvencia del artículo 45 bis, que todavía no está en vigor. Sin embargo, es verdad que IOPA ha seguido trabajando y nos ha dado al sector 2 principales documentos en los cuales nos ayuda a basarnos en las metodologías que podemos utilizar para evaluar dentro del ORSA los riesgos climáticos, que como sabéis son el riesgo de transición y los riesgos físicos, ¿no?, ya sean crónicos o puntuales. Tenemos estos 2 documentos, el Methodological Principles of Insurance Stress Testing, y luego tenemos el Application Guidance, que es sobre todo en el que nos basamos más para poder hacer poder empezar a trabajar y prepararnos para la cuantificación en el ORSA. Una vez que tenemos este contexto normativo, lo que tenemos que entrar sobre todo es a este proceso ORSA, ¿no? ¿Qué diferencia hay, no? A día de hoy, bueno, lo que tenemos en el ORSA, que todo el mundo, bueno, ya llevamos muchísimos años haciéndolo, ¿no?, que es identificar tus riesgos actuales y ver los riesgos prospectivos dentro de tu plan estratégico, evaluarlos y ver cómo te impactan en la solvencia. Pues ahora lo que tenemos que hacer es identificar también los riesgos climáticos y los posibles impactos que tienen en la compañía. Pero esto ¿qué genera, no? Genera que tengamos, primero, que recopilar unos datos necesarios para evaluar los riesgos, que posiblemente muchos de estos datos las compañías los puedan tener, otros no, dependiendo que estemos analizando, ¿no? Si vamos por la parte del activo, pues tenemos muchísima información y es donde actualmente la normativa está más avanzada y hay más documentación técnica y científica de cómo vincular esto al valor de mercado de los bonos, de las acciones, de los bonos corporativos, etcétera. Y es verdad que hay mucho más metodología publicada para poder realizar estos análisis, ¿no? Por la parte de los riesgos físicos, se tiene menos información y es verdad que los papers no dan una metodología clara de cómo analizarlos. Pero esto es el día a día del asegurador, ¿no?, el medir estos riesgos. Entonces, aquí muchas compañías ya desde hace tiempo sí que tienen en análisis de sus siniestros, qué siniestros pues, se han dado por algún efecto climático, ¿no?, en particular. Y esto puede ayudar a analizar esta información y ver pues, cómo impacta estos riesgos, ¿no? Y aquí es donde luego entra el análisis de materialidad, que ahora veremos más adelante. Después tenemos el tema de los escenarios, que como comentamos, es un escenario a corto, medio, largo plazo, pero corto plazo significa que pasa entre 0 y 10 años, medio plazo de 10 a 30 y largo plazo más de 30, ¿no? Entonces, esto lo que busca es ver cómo la compañía está alineada con una trayectoria y una transición
hacia una economía más o menos intensiva en carbono. Es decir, que lo veremos ahora también en otro slide, es decir, pues como se vaya con los escenarios que tenemos planificados, es si estamos haciendo, si los gobiernos y se ponen leyes para hacer una transición ordenada, si estamos haciendo una transición desordenada o si no hacemos nada para poder compensar esta subida de temperatura, pues cómo impacta en mi compañía este tipo de acciones. Tenemos, como decíamos, estos escenarios, hay que evaluar los riesgos físicos y los riesgos de transición. Los riesgos físicos vienen determinados, pues más que nada por todos los riesgos que ya a día de hoy se evalúan en las aseguradoras, ¿no? La siniestralidad. Y luego tenemos los riesgos de transición, que son cómo impactan sobre todo en los activos, pues cualquier decisión que pueda tomarse desde un ámbito político, tecnológico, etcétera, hacia un mercado con menos emisiones de carbono. Luego tenemos que hacer las proyecciones. Estas proyecciones realmente, cuando hablamos de esta herramienta prospectiva, lo que hacemos es, no tenemos que hacer un plan de negocio a 10, 20, 30, 50 años, sino lo que tenemos que hacer es considerar cómo estarían las variables en 10, 20, 30 años, ciertas variables, y aplicarlas como a día de hoy, en el día de hoy. ¿Qué pasaría? ¿No? Entonces, ya lo iremos viendo más adelante. Hay ciertas bases de datos como la NIGEM, el IAM Data, etcétera, que son bases de datos públicas donde nos dan, pues, oye, cuánto va a valer, por ejemplo, cuánto va a valer la tonelada de CO2 en los próximos 25 años, cómo va a subir el PIB, cómo va a estar diferentes factores económicos prospectivos dependiendo el escenario, ¿no? Pues el escenario de 1 grado, de 2 grados, etcétera, ¿no? Entonces, esto es información que se tiene publicada donde se nos da una idea de cómo vamos a poder, pues, aplicar esto en diferentes modelos. A día de hoy no hay un modelo único, no hay un modelo que todas las compañías utilicen, no hay un modelo preferido o sea, ni más ni menos por alguna compañía o por algún sector. Simplemente, pues, y los mismos papers lo dicen, que esto se seguirá trabajando y y se seguirá dando información desde IOPA para ver cómo poder ir alineando esto en el sector. No sé si hasta aquí queda alguna duda. Si no, continuamos. Bueno, iré un poco por introducir los riesgos de transición. Aquí, disculpar, abajo no son transición, son son los riesgos físicos. Por la parte de riesgos ambientales de transición, como decía, son todos aquellos riesgos que van a hacer que sobre todo la parte del activo sea afectada por las decisiones que se tomen hacia un mercado más libre de emisiones de carbono, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que va a haber, ¿no? De que estamos haciendo que se emitan menos emisiones de carbono, pues tenemos principalmente estos 5 tipos de riesgos. Tenemos el riesgo político, que principalmente afecta a las inversiones con empresas de altas emisiones de carbono. Por ejemplo, pues que se pongan leyes o se pongan impuestos o se pongan diferentes normas que hagan que estas empresas, pues al ser más contaminantes, sufran en un tema económico y entonces su valor de mercado caiga. Tenemos también la adaptación de cualquier tema que tenga que ver con cambios tecnológicos, porque, pues en principio, el querer ir hacia una economía más sostenible, pues va a en principio, premiaría más a toda la tecnología verde y, pues, las empresas o los sectores que no logran adaptarse a esas tecnologías verdes para su día a día, pues también pueden verse afectadas en sus valores de mercado. Cambios de preferencia en el consumidor simplemente es que, bueno, que últimamente que los consumidores valoren más o menos una compañía que se está adaptando al cambio climático y que está haciendo algo por el cambio climático, y esto también puede verse afectado. El riesgo reputacional, pues lo mismo, ¿no? Que la percepción del mercado de una compañía que contamina más se vea afectado y entonces esto también haga un impacto en el riesgo, en su valor de mercado o en su valor de mercado. Y luego, pues, adaptación a cualquier cambio normativo que va un poco en línea en el riesgo político, ¿no? Pero en general, la parte de transición es esto, ¿no? Ahora veremos cuáles son los escenarios que tenemos de transición y ver cómo impactan y cuál impacta más y menos al tema del activo.
Luego tenemos los riesgos ambientales, que son más la parte física, que aquí, como veis, tenemos estos 4 hasta abajo, los 4 a la derecha de abajo, que están en azul, son riesgos que a día de hoy son consorciables en el mercado español, pero bueno, que se consideran como riesgos de transición, riesgos físicos, ¿no? El aumento de temperaturas, las sequías, el pedrisco, olas de calor, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que analizar aquí es cuáles de estos riesgos, cómo afectan a mi siniestralidad y cómo van a afectar a la siniestralidad de las compañías sin necesidad de que sean riesgos catastróficos, ¿no? O sea, tenemos los riesgos MASA, los riesgos graves, los riesgos catastróficos. Es verdad que en los riesgos catastróficos, pues en el SSR tenemos la medición de estos riesgos, pero no necesariamente, ¿no? O sea, aquí el análisis, que es lo que comentaba, no hay un modelo, pues puede ver un poco, se puede hacer un poco el análisis de pues cómo tengo mi cartera expuesta o mis sumas aseguradas expuestas por zonas geográficas y saber cómo impacta la siniestralidad cuando hay variaciones, ¿no? En este tipo de siniestralidad, ¿no? Cuando hay variaciones que se tengan por este tipo de aumento de temperaturas, de sequías, etcétera, ¿no? Entonces, en general, estos son los riesgos de transición y los riesgos físicos, ¿vale? No sé si hasta aquí más o menos yo creo que posiblemente todo esto lo tengamos claro, ¿vale? Sin embargo, bueno, para ir entrando poco a poco, al Orsa hemos visto un poco la normativa, hemos visto cuáles son los riesgos y luego pues pasamos al mapa de riesgos. Como sabéis, pues a día de hoy en Solvencia ya tenemos un mapa de riesgos, ¿no? Y muchas compañías pues han ido trabajando desde que entró de Solvencia en primero reportar solvencia y poco a poco ir gestionando su capital y ir optimizando ese capital, también analizando un mapa de riesgos de, oye, pues cuánto me consume mi activo, sobre los fondos previos que tengo, mi ratio de solvencia, mi riesgo de suscripción, etcétera. Entonces, todo esto ahora también se pasa pues, a un mapa de riesgo de sostenibilidad, ¿no? Donde tenemos que tener principalmente, conocer el riesgo, clasificar los riesgos, ahora no lo tendremos solo en los ambientales, qué tipo de riesgo es, si el riesgo que tengo es un riesgo de transición o es un riesgo físico, si es un riesgo físico, pues si es crónico o es crónico puntual, es decir, si se va a sostener en el tiempo o es algo que es puntualmente pasa un año y puede no pasar el siguiente. ¿Cuál es el riesgo asegurador? O sea, ¿cuál es el riesgo que me impacta? Pues la inundación me impacta en mi riesgo de hogar, la sequía en mi agroseguro, las subidas de temperatura en la mortalidad de los vida a riesgo, etcétera. Es identificar cuál es mi riesgo asegurador y luego vincularlo a cómo impacta en mi riesgo de solvenciados, ¿no? Y ya una vez que tenemos esto, pues ya es donde se deriva lo que ya conocemos a día de hoy, ¿no? Es decir, cómo las palancas de mi riesgo asegurador, de mi prima media, de los siniestros medios, del coste, de la tabla de mortalidad, o cómo cambia mi valor de mercado, etcétera. Pues bueno, todas esas son las palancas que, una vez en el plan estratégico, que es lo que hacemos a día de hoy, pues ver cómo afectan esas variables climáticas para ver cómo afectan en solvencia, ¿no? Cómo afectan en mi SSR, cómo afectan en mis fondos propios, libres, en nivel, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto analizado y ver cómo afecta a mi los de solvencia, pues tenemos que empezar a ver cómo hago la materialidad, ¿no? Y entonces, para hacer la materialidad, que ahora entraremos, tenemos que ver si este riesgo que yo he identificado es relevante para la entidad, si es relevante, qué horizonte temporal tiene esa relevancia, y luego, pues, tener estos indicadores de seguimiento para saber si esa relevancia o esa relevancia pues, va a ocasionar que tenga que hacer un análisis de materialidad, ¿no? Es decir, oye, pues, si yo tengo mucha concentración, soy una compañía que tiene mucha concentración en una zona costera y los embates de mar, pues es un riesgo alto y veo que cada vez tengo más siniestralidad y mis análisis hacen que esto va a peor, ¿no? Pues obviamente pues este indicador de suma asegurada en la concentración en la zona geográfica pues puede ser un indicador que podemos meter en este mapa de riesgos, ¿vale? Entonces, esto es un poco para poder identificar los riesgos que tenemos y cómo está expuesta la compañía para luego poder pasar a lo que es el análisis de materialidad, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda o voy muy rápido. Como tenemos poco tiempo, vale. Pues bueno, por ver un poco el análisis de materialidad. Como decíamos, si nuestro riesgo es material, lo voy a tener que analizar en el ORSA, ¿no? Entonces,
¿Cómo se ve la materialidad, ¿no? La materialidad como tal, a día de hoy, lo que te explica un poco estos papers metodológicos, te dicen, oye, primero tienes que saber cuál es tu contexto empresarial, ¿no? Oye, pues cómo estoy expuesto en mi contexto, en el negocio que yo hago, vida, no vida, y las zonas geográficas donde trabajo, donde aseguro, etcétera, pues cómo estoy expuesto al riesgo climático. Una vez que sabemos esto, que es más o menos lo que estamos haciendo en el mapa de riesgos, identificar qué impacto tenemos. Es decir, ¿el riesgo físico me afecta? ¿El riesgo de transición me afecta? Sí, ¿y cómo me afecta? Una vez que yo tengo esto, por ejemplo, ¿no? Tengo que evaluar si es relevante para mi negocio. Y aquí un ejemplo puede ser en vida riesgo, por ejemplo, ¿no? O sea, como decimos, una compañía que es pura vida riesgo, que tiene solo vida riesgo, ¿no? O tiene gran parte de su cartera en vida riesgo, pues lo que podemos decir es, oye, el riesgo de subidas de aumento de mortalidad por subidas de temperatura es un riesgo relevante, ¿vale? Es relevante porque tengo mucha de mi cartera expuesta, pero entonces al ser relevante analizo la materialidad y posiblemente nos demos cuenta cuando analicemos esto con las metodologías, por ejemplo, el momocalor, pues demos cuenta que no es material porque realmente pues la tabla de mortalidad pues más o menos sube X puntos o X00 puntos que hace que realmente la variación por causas climáticas no sea material, ¿no? Y entonces ya no tendría que evaluarlo en el ORSA. Esto es, esto es lo mismo que podemos decir. ¿Es relevante el riesgo? Imaginemos que somos una compañía que quiere empezar a vender pólizas de hogar en una zona costera, ¿no? Y quiere crecer en un tamaño que para ellos es relevante, pero a día de hoy está empezando. Pues posiblemente a día de hoy no es relevante, pero como estamos en nuestra estrategia pensando en esto, pues posiblemente tendríamos que decidir que es relevante para nosotros y analizar la materialidad que tendría el abrir este negocio aquí y ver cómo impactaría pues si subieran los embates de mar, o hubiera más pedrisco dependiendo de la zona, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces es aquí donde empieza la cuantificación y donde empieza la obligación de tener que analizar si el riesgo es material o no. Entonces, eh, mucha, eh, muchas compañías a día de hoy, este análisis de materialidad se está haciendo de manera cualitativa. Otras compañías ya están empezando pues, a analizar, sobre todo en los riesgos de transición, en los riesgos de activos, pues la cuantificación, el impacto que tendrían los activos, pues ciertos cambios en los escenarios climáticos, ¿no? Entonces, para hacer las matrices de materialidad, el paper nos dice que tenemos que analizar el riesgo como alto, medio, medio bajo y bajo, y se tienen unas narrativas donde pues hay que hacer una narrativa del escenario y ver cómo impacta, ¿no? Y podemos ver el tamaño de exposición que tenemos, la probabilidad de ocurrencia que existe de ese riesgo en particular, qué impacto esperamos y luego, pues qué herramientas de mitigación podríamos tener, ¿no? Para analizar esta materialidad y dar una valoración a esta materialidad para luego poder, cuando estemos en el ORSA, definir si tenemos algo material, demostrar por qué es material, pero también si en el ORSA no ponemos nada o no cuantificamos nada, cuando el artículo 45 bis esté en vigor, pues también nos preguntarán, oye, ¿cuál fue tu análisis para poder decir que no tienes nada material? O sea, este es el punto que sí o sí vamos a tener que empezar a hacer una vez que el artículo 45 el 45 bis esté en vigor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vale, entonces, para pasar ya a los escenarios climáticos. Cuando hablamos siempre de escenarios climáticos, estos dos famosos escenarios climáticos que veíamos en el 45 bis, que es, oye, un escenario que supere el 2 y un escenario que no pase el 2, que esté entre el 1,5 y 2, pues el paper, ¿no? El paper que menciona el NGFS y presenta estos escenarios, ¿no? Donde tenemos en el eje de las Y tenemos los riesgos de transición y luego en el eje de las X los riesgos físicos. Entonces, si nosotros tuviéramos un poco riesgo de transición y poco riesgo físico, estaríamos pues en un escenario ordenado, donde se van reduciendo, estamos siendo ordenados con el Acuerdo de París, se están reduciendo las emisiones en los próximos años, se alcanzan los objetivos climáticos y se está cumpliendo con el objetivo.
¿Qué pasa? Que luego tenemos el desordenado, que es, oye, no se está haciendo nada, pero de repente, en un determinado tiempo, se empiezan a hacer muchas normativas para llegar al acuerdo del cambio climático. Y esto lo que genera es que como estamos teniendo una acción tardía, pues las políticas sean más fuertes, sean más duras y esto nos genere más riesgo de transición porque haya más normas, más leyes y que no sea todo progresivo, sino que sea de un día para otro, por decirlo de alguna manera, y esto genera más riesgo de transición, ¿vale? Luego tenemos el que no se hace nada, o sea, que se hacen acciones, pero no se logran los objetivos, ¿vale? Que es el too little too late. Y luego tenemos el hot house world, que es, oye, pues no hacemos nada, se continúan las emisiones, esto pasa del 2 y no hay leyes que hagan que bajemos, ¿no?, las emisiones de carbón. Por lo tanto, mi riesgo de transición, mis activos no van a sufrir, pero sí el riesgo físico va a aumentar porque no estamos haciendo nada para parar el cambio climático, ¿no? Entonces, estos escenarios, cuando ya nos metemos en bibliografía, en las fuentes que están aquí abajo, pues hay métricas y variables que van recogiéndose donde nos dan inputs para poder ver, oye, pues cuáles son los caminos de ciertas variables para poder llegar a estos escenarios y cómo impactan, ¿no? Y entonces aquí donde podemos encontrar datos, como tenemos aquí en el IAM Data y el NGFS Data, que proyectan multitud de variables de transición y de transición para ver cómo el sector va a responder ante estos escenarios, ¿vale? Estas bases de datos son públicas y se pueden tener para que podáis ver cómo podría afectar cada uno de los escenarios y cómo se prevé que suba el PIB o aumente el coste del carbón, de las emisiones de CO2, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos estos escenarios climáticos, que es los que nos tenemos que basar, es cuando ya el paper y cuando nosotros tenemos que empezar a analizar los escenarios dentro del ORSA, ¿no? Entonces, aquí, como veis, tenemos unas cajitas rojas, unas cajitas grises y unas cajitas verdes. Las cajitas verdes son aquellos aspectos donde los papers sí que te dan una visión de cómo poder hacerlo para integrarlo en el ORSA. La cajita roja es donde actualmente no se desarrolla, no hay un desarrollo, hecho, y luego las cajitas grises te dan, las normativas dan algunos indicios, pero no llegan a darte un modelo, no llegan a dar un modelo ni llegan a dar información suficiente, ¿no? Entonces, en los escenarios lo que tenemos que considerar son los dos riesgos al mismo tiempo. El riesgo de transición, que en el paper es el impacto financiero que tienen los riesgos físicos, y el impacto que pueden tener los riesgos, el impacto que pueden tener los activos por la parte del riesgo de transición, los pasivos por la parte del riesgo de transición, que no se dice nada. Y luego tenemos para los riesgos físicos cómo impactan los pasivos, que es lo que llamamos inundaciones, sequías, etcétera, pero también cómo impactan los activos. Y esta es una cajita que está gris. ¿Por qué está gris? Y lo veremos en alguna otra slide que está. Los riesgos de transición, como decíamos, al cambiar las políticas, pues esto genera un shock en el mercado de inmuebles, de bonos corporativos, de bonos de gobierno, de acciones, pero en el pasivo como tal es difícil vincularlo y no tenemos indicios de cómo se va a hacer. Sin embargo, para el riesgo físico sí que nos dejan ver que el activo puede estar sujeto a que esto genere, ¿no?, genere un riesgo y genere un riesgo en el activo, por ejemplo, ¿no?, en las cadenas y sobre todo habla de las cadenas de suministro. Como el riesgo físico, por ejemplo, si hay más inundaciones, si hay más pedrisco, si hay incendios forestales, si hay incendios en las cosechas, etcétera, pues esto en ciertos países, ¿no?, y lo mide por país sobre todo, pues cómo es resiliente un país al cambio climático para que las cadenas de suministros pues sigan trabajando y no generen pues cierta escasez en la evolución económica, en el mercado económico, y esto no impacte al final pues a los bonos corporativos, a los bonos de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo físico se ve más vinculado, pero no necesariamente, o sea, no necesariamente nos dicen cómo hacerlo. No lo explica más la metodología, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? Perfecto. Pues bueno, aquí un poco por entrar a detalle, ¿no?
cuando hablamos, que vamos a ir cajita a cajita, cuando hablamos de riesgos físicos, el impacto en el pasivo, pues queríamos, bueno, puntualizar y que vieran dos impactos, tanto en vida como en no vida. En vida, como ya hemos comentado, sobre todo, pues está en el aumento de la mortalidad por las horas, por el aumento de la temperatura, pues impacta en el aumento de la mortalidad y por lo tanto en la tabla de mortalidad, ¿no? Entonces, estas metodologías, hay una metodología que se llama calor, que lo que ayuda es a medir, pues bueno, que si históricamente cuántas muertes, el exceso de muertes que existen y que están registradas por aumento de la temperatura. Y entonces con esto se hacen modelos para poder ver cuál es el impacto en la tabla de mortalidad y poder ver el impacto en vida, ¿no? En vida, sobre todo, podría impactar en vida a riesgo, ¿no? Porque una mayor mortalidad impacta en vida a riesgo, pero bueno, esto ya cuando se empiece a analizar más a detalle y las compañías vayan viendo, vayan analizando en su ORSA los impactos, pues una mayor mortalidad pues también puede afectar a las rentas, porque al final, pues bueno, se me mueren más, pago menos rentas y esto también pues genera un efecto inverso, ¿no? Hay ciertas cosas que no solo, bueno, aquí traigo ejemplos muy puntuales, pero que todo tiene una vinculación, depende del producto y depende también el negocio de la compañía. Por la parte de no vida, lo mismo, se tienen que identificar estos riesgos ambientales, es donde hay menos información o modelos, pero bueno, aquí es realizar modelos que nos ayuden a ver pues cómo se estima la siniestralidad futura para una cartera debido a cambios climáticos que vengan por los escenarios que hemos mostrado en la slide anterior. Y por la parte de los activos, para el riesgo de transición, pues esto es metodología de análisis climático financiero, ¿no? Es ver cómo afectan los rendimientos de los activos de acciones, bonos, etcétera, a estos riesgos de transición que habíamos comentado, ¿no? Entonces, esto en el ORSA, al final igual, lo que hacemos es meter el shock que puede existir del valor de mercado que tengo en mis activos y ver cómo eso, pues al final pues obviamente me afectará en el SSR, pero también me afectará en los fondos propios disponibles que tengan, ¿no? Y entonces hay que analizar pues toda la vinculación que existe, ¿no? Porque a menor valor de mercado, valor de mercado, pues bueno, el valor de mercado con el que calculo el SSR pues impacta, pero también a los fondos propios, ¿no? Cuando hago el balance económico. Y este tipo de cosas son las que tenemos que ir metiendo en la coctelera de lo que ya hacemos el día de hoy, que no es nada nuevo, pero que meta esas variables, esos impactos climáticos. ¿Vale? Nos quedan unos minutitos. Aquí no me detengo mucho por la parte de riesgo de transición, no se desarrolla en la parte de pasivos y como comentábamos, para la parte de riesgos físicos en el activo, pues sí que desarrolla sobre todo lo que comentábamos de las cadenas de suministros, riesgos operacionales y riesgos de mercado, ¿no? Entonces, aquí no me detengo mucho, ya lo hemos hablado, pero en principio los riesgos físicos pueden afectar también a los activos. Esto no está muy detallado y en principio muchas compañías no lo están considerando en su análisis del ORSA actualmente. ¿Vale? Y luego tenemos dos efectos secundarios. El efecto secundario que tiene que ver con todos los impactos macroeconómicos que hemos hablado, que vienen en las bases de datos del IAM Data y el MIGEM, que tiene que ver con la inflación futura, tipos de cambio, tipos de interés, etcétera, que son efectos que se pueden medir y que podemos ir metiendo en nuestros modelos. Y luego tenemos también la exposición al reaseguro, porque al final también esto afecta a la solvencia del reaseguro y también, pues, mediante los Credit Quality Steps, pues las posiciones más significativas el paper te recomienda que pues muevas o hagas shock a estos Credit Quality Steps para ver cómo puede también afectar el reaseguro en la parte climática. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Y bueno, por concluir, perdón si voy muy rápido, pero bueno, por el tiempo, si no cualquier cosa, Emilio, me dices y luego lo podemos comentar, ¿vale? Entiendo que esta presentación la compartiréis a los asistentes y cualquier cosa a vuestra disposición. Por terminar, el contenido a incluir en el informe ORSA, pues bueno, tenemos que poner, es más o menos es lo mismo que se hace a día de hoy, simplemente que tenemos que ver en este resumen ejecutivo, poner hallazgos y conclusiones sobre los riesgos de sostenibilidad,
tendríamos que poner una introducción de cómo la compañía está abordando estos riesgos de sostenibilidad, es decir, yo los abordo de una manera desde la función de gestión de riesgos, los analizo de esta manera, tengo este mapa de riesgos y veo cuáles son mis riesgos relevantes y cuáles son los que van a esa por materialidad. La visión estratégica es ver, oye, qué oportunidades, o sea, cómo me afecta esto en mi estrategia o cómo podría afectar en mi estrategia, ya sean en oportunidades de negocio o en mitigación de riesgos, ¿vale? O cómo pues, esto también hace que tengamos productos sostenibles y que con la taxonomía nos alineemos o no. Y bueno, también esto genera oportunidades de negocio. Esta visión estratégica, ver, pues bueno, está la parte de sostenibilidad, cómo está cambiando la visión estratégica de la compañía. Si esto está cambiando mi perfil de riesgo o los riesgos de sostenibilidad, cómo están afectando al perfil de riesgo. Luego, como evalúo, que es lo que hemos comentado, analizar los escenarios y las secciones de gestión, que es lo que a día de hoy pues ya estamos haciendo, ¿no? Sobre todo, esto es verdad que las acciones de gestión como tal, no, el perfil de riesgo a día de hoy parece que no debería cambiar mucho, no debería cambiar mucho. Esto es algo que tendrá que ir evolucionando y a día de hoy es algo muy nuevo que las compañías también están empezando a interiorizar y ver cómo poder realmente llevar esto a la gestión diaria del riesgo, ¿no? Entonces, eh, sobre todo el mensaje en el ORSA a día de hoy, en este año, tenemos que por lo menos cualitativamente mencionar en este resumen ejecutivo y en esta introducción cómo estamos abordando los riesgos del ORSA como si fuera un riesgo no pilar 1, como los que ya hacemos de riesgo de cumplimiento, riesgo reputacional, porque ya está en vigor el 1256 y le está pidiendo a la función de gestión de riesgos que evalúe que incluya la sostenibilidad en las necesidades globales de solvencia. Por lo tanto, hay que tener en el informe ORSA ya referencia a los riesgos de sostenibilidad, pero todavía no tenemos que cuantificarlos. Cuando esto esté en vigor, tendremos que ya por lo menos cuantificarlos para comprobar o hacer escenarios, narrativas cualitativas para demostrar que no tenemos riesgos materiales de sostenibilidad y no cuantificarlos en el ORSA. Estos son los dos mensajes con los que me gustaría concluir.